Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos cómo nos rescata Dios. El versículo de memoria lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. No hay nada tan apasionante como una buena historia de rescate. Y Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, nos da una visión detallada y personal de la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos. Los esfuerzos de Dios para redimir a la humanidad. El dramatismo de la historia aumenta al saber que no somos meros espectadores del rescate de otra persona, sino testigos del nuestro. En otro tiempo muertos, engañados por Satanás. Eso éramos cuando no habíamos conocido a Cristo. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo ya describió la salvación dada a los cristianos, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Y había orado por ellos porque los había alumbrado el Espíritu Santo. Y como en pocas palabras la historia de los creyentes de Éfeso, en Efesios capítulo 2, Pablo ahora contará la historia de su conversión con más detalle, con un enfoque más personal. Contrasta a su pasada existencia pecaminosa con las bendiciones de la salvación de Dios, que retrata con una participación en la resurrección, también en la ascensión y en la exaltación de Cristo. Y celebra la base de esa salvación en la gracia y la obra creadora de Dios. Estas tres partes del pasaje se resumen claramente en las frases de Efesios capítulo 2, versículo 5. Número 1, estábamos muertos en pecados. Número 2, Dios nos dio vida junto con Cristo. Y número 3, por gracia ustedes han sido salvados. Pablo señala la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión, al notar que estaba espiritualmente muerta, ya que habitualmente practicaba el mal y vivía en pecado como estilo de vida, y Satanás la dominaba. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 2. Dado que Pablo escribe oyentes vivos, se refiere a ellos como en otro tiempo. Estaban muertos en un sentido metafórico. Sin embargo, su situación era sumamente real y crítica, ya que en otro tiempo estuvieron separados de Dios, la fuente de la vida. Al reflexionar sobre la vida pasada de sus oyentes, Pablo identifica dos fuerzas eternas que lo dominaban. La primera de ellas es la corriente de este mundo, las costumbres y el comportamiento de la sociedad efesia en general, que desfiguraban la vida humana en rebelión contra Dios. Luego Pablo describe a Satanás de dos maneras como la segunda fuerza externa que dominaba su existencia anterior. Él es el príncipe de la potestad del aire. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 2, ya que el aire o los cielos o los lugares celestiales se identifican como la ubicación de los poderes sobrenaturales, incluidos también los malignos. Además, está activo en la tierra, ya que es el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes, en otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Entre ellos los desobedientes, todos nosotros, también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. La realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira o hijos de desobediencia, igual que los demás, estarán bajo amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. Por eso es necesario abandonar el pecado y buscar a Cristo antes de que sea demasiado tarde. La expresión por naturaleza hijos de ira también apunta a otra realidad abrumadora. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios,
hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros. Por ende, vivir la vida cristiana no es solo una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos o superar todos los delitos y pecados que nos amenazan hoy por hoy. No solo luchamos con los pecados, sino con el pecado. Tendemos a la rebelión contra Dios y a la autodestrucción. Vencer el pecado no es fácil. Los seres humanos, por defecto, estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo. Al seguir los dictados de Satanás y nuestros propios deseos pecaminosos innatos, nacemos con la maldición del pecado, pero Cristo nos puede ayudar si lo buscamos cada día. Los creyentes en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Es importante notar que Pablo emplea un tiempo pasado. Éramos por naturaleza hijos de ira. Esto no solo significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación hacia el mal. Sin embargo, sí significa que este hombre viejo ya no necesita dominar al creyente, que mediante el poder de Cristo puede despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Esa obra es la obra de la santificación que hace el Espíritu Santo. Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aquí con dos palabras podemos, pero Dios, Pablo pasa de una triste descripción de la vida pasada de su audiencia a las nuevas realidades llenas de esperanza que les marca la nueva vida como creyentes. Hemos visto que Efesios es una carta impregnada de Cristo, que destaca la solidaridad de los creyentes con Cristo. En Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, Pablo amplía este tema al utilizar tres verbos compuestos para desplegar la sorprendente verdad de que mediante las iniciativas de Dios, los creyentes mismos participan de importantes acontecimientos de la historia de la salvación que se centra en el Mesías, es decir, en Cristo Jesús. Los creyentes, número 1, resucitan juntamente con Cristo. Número 2, Dios los levantó de la tumba juntamente con Cristo. Número 3, se sientan juntamente con Cristo en el cielo, lo que significa que los creyentes participan de la entronización de Cristo en el trono cósmico. Son exaltados juntamente con Jesús. En la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, estos poderes, aunque todavía están antiguos y representan una amenaza para la existencia humana, ya fueron totalmente derrotados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El cosmos ha cambiado, la realidad ha cambiado. Los creyentes no son meros espectadores de este evento, sino que participan de ellos en forma personal e íntima. El hecho de que resucitemos, ascendamos y seamos exaltados juntamente con Jesús nos abre un nuevo abanico de posibilidades. Tenemos el derecho de pasar de una existencia dominada por demonios a una vida de abundancia espiritual y poder en Cristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Ahora bendecidos para siempre por la gracia. Leamos Efesios capítulo 2 versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es importante para nosotros como creyentes entender una verdad profunda del Evangelio. Nunca nos graduamos de la gracia. Nunca hay una celebración por haber obtenido nuestro doctorado en gracia, ni porque nos graduemos de nuestra necesidad de ella. Pablo confirma esta verdad en Efesios capítulo 2 versículo 7. Dios ha actuado en el pasado en Cristo para redimirnos, al identificarnos con su Hijo Jesucristo, de modo que en el presente seamos copartícipes de su resurrección, ascensión y exaltación. No obstante, el plan de Dios no termina con un pasado lleno de gracia y un presente bañado por la misericordia. El plan de Dios, cimentado en los concilios divinos de tiempos inmemorables, se extiende para siempre hacia el futuro
incluye todos los siglos venideros. Su plan para el futuro eterno se basa en el mismo principio que su accionar en el pasado y el presente, el principio de la gracia en los siglos venideros. Dios espera demostrar la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Pablo piensa en la gracia de Dios como un tesoro o una fortuna de valor insondable, de la que los creyentes pueden extraer riqueza para satisfacer cualquier necesidad. Esta gran generosidad de Dios hacia nosotros se convierte en una exhibición elocuente, eterna y cósmica de su gracia. Al venir a habitar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles, pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esa revelación. Nuestro pequeño mundo es el libro de texto del universo. El maravilloso propósito de la gracia de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles y será su estudio a través de las edades sin fin. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado, ahora salvados por Dios. Volvamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo documenta que la salvación de los creyentes de Éfeso no se produce por su buen comportamiento. Cuando comienza la historia, están espiritualmente muertos. No hay ni una chispa de vida ni de valor en ellos. El pecado los venció completamente. No manifiestan ninguna iniciativa personal. No tienen deseo de buscar a Dios. Están separados de Él. Están muertos. Son hijos de ira. Son hijos de desobediencia. Sino que Satanás mismo los guía, además de sus bajas pasiones y sus delirios mentales. Sin saberlo, se encuentran en una situación mucho peor que la de crecer simplemente de vida espiritual o de virtud. Juntamente con toda la humanidad, son los enemigos del verdadero Dios y se encaminan hacia un día final de juicio divino. Son hijos de ira, igual que los demás. En vez de estar arraigada en sus cualidades, su salvación se fundamenta en el inexplicable amor de Dios, un amor que no puede explicarse sobre la base de ningún valor, que reside en el objeto de ese amor. Con misericordia y amor, Dios actúa en favor de ellos en Cristo Jesús, resucitando de la muerte espiritual. Mediante la intervención de Dios, experimentan un itinerario asombroso que sigue la trayectoria de Jesús mismo, desde las profundidades extremas de la muerte espiritual total y la esclavitud demoledora. Resucitan, se transportan al cielo y se sientan con Cristo en el trono cósmico. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Sin embargo, esta intervención divina, similar a un rayo, no es un fenómeno momentáneo. Tiene poder de permanencia real, durabilidad eterna, porque Dios tiene la intención de mostrar su gracia hacia ellos en Cristo Jesús por toda la eternidad. Pablo retoma el tema con el deseo de asegurarse de que su argumento se mantenga firme. La salvación de los creyentes es una obra divina, no humana. No se origina en nosotros, sino en el don de Dios. Ningún ser humano puede jactarse de haberlo provocado. Si permanecemos en la gracia de Dios, nosotros los creyentes somos pruebas vivientes de su gracia y solo su gracia. Somos sus obras maestras, creados por Dios en Cristo Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.